No llevaba a ningún lugar. No conectaba con nada, no tenía sentido alguno. En medio del bosque, lejos de cualquier camino, lejos de casas, lejos de civilización, apareció una escalera. No era una estructura improvisada. No eran los restos de una construcción. Era una escalera perfectamente construida, como las que tienes dentro de una casa, pero puesta ahí, en el corazón de la naturaleza. Y lo más inquietante es que no era la primera vez que alguien la veía. Este es el caso real de las escaleras del bosque. Un misterio que ha desconcertado a guardabosques, equipos de rescate y a todos los que se han atrevido a buscar una explicación. Historias que circulan en voz baja, advertencias que se transmiten como si fueran leyendas urbanas, pero que para algunos se convirtieron en su última realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafía toda lógica. Para entender la magnitud de este misterio, primero tienes que imaginar el lugar. No hablamos de un parque local o una zona de acampada familiar. Hablamos de bosques nacionales extensos, áreas salvajes que se extienden por kilómetros y kilómetros, zonas densas, con árboles tan altos que apenas dejan pasar la luz del sol. Lugares donde la señal del móvil desaparece a los pocos minutos de adentrarte, donde los senderos marcados son un lujo y el tránsito humano es prácticamente nulo. Los únicos que conocen bien estos terrenos son los guardabosques y los equipos de búsqueda y rescate. Personas que han dedicado su vida a memorizar cada árbol, cada desnivel, cada arroyo y cada peligro potencial. Saben distinguir el sonido de una rama al romperse bajo el peso de un animal, del sonido de una roca deslizándose. Por eso, cuando comenzaron a circular los primeros reportes sobre una estructura imposible en medio de la nada, nadie lo tomó en serio. Sonaba a una broma, a la historia de un excursionista perdido y asustado. Pero los reportes seguían llegando, de diferentes personas, en diferentes momentos, describiendo siempre lo mismo. Hasta que un equipo de rescate, durante una búsqueda de rutina, la encontró. Y ahí estaban, justo como la habían descrito. De pie firme e imponente, parecía como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. A pesar de lo absurdo de su presencia, no estaba conectada a ninguna casa. No había restos de paredes, ni siquiera un ladrillo suelto. No había cimientos visibles en el suelo. Simplemente escalones que subían y terminaban abruptamente en el aire. La madera estaba limpia, casi pulida. No tenía la humedad esperable del entorno. No había moho ni telarañas. Era como si el tiempo y el clima del bosque no la afectaran en lo más mínimo. Parecía nueva, recién instalada, pero al mismo tiempo daba la sensación de ser increíblemente antigua. El silencio a su alrededor era total. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo la escalera, subiendo hacia ninguna parte. Los rescatistas se quedaron helados. Su entrenamiento les decía que todo tiene una explicación lógica. Pero aquello no la tenía. Los primeros en documentar oficialmente su existencia fueron, como dije, rescatistas forestales, personas entrenadas para mantener la calma en las situaciones más extremas, para no dejarse llevar por el miedo o la superstición. Aún así, admitieron en sus informes internos que algo no estaba bien. La presencia de la escalera generaba una inquietud profunda, casi instintiva. Lo primero que hicieron fue revisar los mapas. No aparecía. Consultaron registros de construcciones antiguas, asentamientos abandonados, cualquier cosa. A nada no existía ni un solo documento que justificara la presencia de esa estructura. Preguntaron a los pocos habitantes de las zonas cercanas, a historiadores locales. Nadie reclamó haberla puesto ahí. Nadie sabía de dónde había salido. Y entonces, de forma orgánica, entre los equipos que patrullaban el bosque, surgió una regla no oficial, una especie de código sagrado que se pasaban de unos a otros ansílabes. No te acerques, no la toques, bajo ningún concepto. Y la más importante de todas, a nunca, jamás, la subas. Era una advertencia nacida del puro instinto de supervivencia, porque, aunque no sabían qué era, sí sabían que era peligrosa. Con el paso del tiempo,
Lo que era un misterio se convirtió en una pesadilla. Empezaron a surgir historias inquietantes, casos de personas que entraban al bosque para hacer senderismo o acampar y nunca regresaban. Al principio, se trataban como casos de desaparición habituales. La gente se pierde en bosques tan grandes. Es una triste realidad, pero los patrones comenzaron a ser extraños. En varios de esos casos, el último punto registrado en los mapas de los GPS o en los rastreos de los equipos de búsqueda coincidía de manera escalofriante con la zona donde se había reportado la aparición de la escalera. No se encontraban señales de lucha, no había rastros de animales salvajes, no había restos de ropa, ni mochilas, ni absolutamente nada. Simplemente desaparecían sin dejar rastro. Algunos equipos de búsqueda que participaban en estas operaciones afirmaron haber visto la escalera más cerca del camino de lo que recordaban, como si se hubiera movido, como si se hubiera acercado a la ruta del desaparecido. Pero lo más frustrante era que cuando regresaban al día siguiente para investigar la estructura, ya no estaba. Se había desvanecido, dejando solo árboles y silencio, como si nunca hubiera existido. Más allá de los informes oficiales, existen testimonios de guardabosques y rescatistas que en privado admitieron algo aún más perturbador. Cuando estaban cerca de la escalera, sentían una opresión extraña en el pecho, una dificultad para respirar. El aire se volvía pesado, y el silencio, que al principio era solo ausencia de sonido, se convertía en algo tangible, una presencia antinatural. Pero lo peor era la sensación, una sensación clara, nítida, de que algo quería que subieran. No era una voz, no escuchaban una orden, era una idea, un pensamiento que no era suyo, sembrado directamente en la mente, una curiosidad abrumadora, una necesidad irracional de poner un pie en el primer escalón y ver a dónde llevaba. La describían como una invitación silenciosa, pero increíblemente poderosa, como si la escalera no fuera un objeto inerte de madera, sino una trampa, un señuelo, con una voluntad propia. Varios admitieron haber tenido que luchar contra ese impulso, dar media vuelta y alejarse corriendo, con el corazón desbocado, sintiendo que si se quedaban un segundo más, perderían la batalla. Naturalmente, las teorías sobre el origen y el propósito de estas escaleras son muchas y muy variadas. La explicación más racional y aburrida sugiere que se trata de restos de antiguas construcciones olvidadas, quizás casas de colonos o torres de vigilancia de madera que se pudrieron y desaparecieron, dejando solo la escalera. Pero esto no explica por qué la madera está siempre en perfecto estado, ni por qué aparecen y desaparecen. Otros hablan de proyectos militares secretos abandonados, portales dimensionales o experimentos psicológicos para estudiar la reacción humana ante lo inexplicable. Pero hay una teoría, la que circula en voz baja entre los más veteranos del bosque, que inquieta incluso a los más escépticos. Esta teoría dice que la escalera no conecta lugares físicos, que no subes a una plataforma o a otro piso. Dice que la escalera conecta estados de la existencia, que no subes físicamente, sino que asciendes mental o espiritualmente, y que aquellos que se dieron a la tentación y subieron hasta el último escalón, simplemente dejaron de existir. En este plano, no murieron, no viajaron a otro lugar, simplemente se desvanecieron de nuestra realidad. A día de hoy, la escalera o las escaleras siguen apareciendo, no siempre en el mismo bosque ni en el mismo lugar, a veces en Norteamérica, a veces en bosques remotos de Europa. No siempre se aparecen ante las mismas personas, pero siempre son iguales, intactas, limpias en esperando a las autoridades forestales, y los organismos oficiales no hablan del tema públicamente. Los rescatistas lo evitan en sus conversaciones. Y si te preguntas por qué casi no existen fotografías claras o vídeos de alta calidad, hay una razón muy simple. Quienes la ven de cerca entienden, de una forma visceral, que no deberían documentarla. Es un conocimiento instintivo, la sensación de que estás ante algo que no debe ser registrado, que no debe ser compartido, porque algunos lugares no están hechos para ser explorados. Y algunas escaleras, definitivamente,
no están hechas para ser subidas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.